apoyo inmenso demostrado el 20 de agosto con plena conciencia histórica. Un agradecimiento enorme. Entramos ya en la segunda vuelta electoral. La dinámica de la campaña cambia incluso con lo que fue la primera vuelta. Primero porque va a haber tal vez un poco más de tiempo para recorrer el país, organizar estructuras donde tal vez faltó, consolidar votación donde tal vez no se pudo consolidar. Usted ya tiene experiencia en un balotaje. En la última elección presidencial que antecedió estuvo en la segunda vuelta electoral. Desde su experiencia, ¿cómo hay que manejar la campaña ahora en la segunda vuelta? ¿Qué debe cambiar con respecto a la primera? Es una campaña de segunda vuelta que requiere mostrar claramente ese contraste, recordar a la ciudadanía por qué estamos en este proceso electoral. No es una elección normal, no es una elección de cada 4 años, es una elección extraordinaria que se da justamente por el fracaso de quienes apelaron a mensajes vacíos hace apenas 2 años y que terminaron por destruir a nuestro país. El apelar a la memoria de hace 2 años es muy importante, recordar a la gente lo que ya habíamos anticipado y advertido que iba a ocurrir si es que dábamos paso a que un grupo económico pudiente, un sector de los más ricos del país, terminaba tomando el control político del Ecuador. ¿Qué iba a ocurrir? Conflicto de intereses, iban a gobernar para su propio bolsillo y no para los intereses de los ecuatorianos. Y eso tiene consecuencias directas, una afectación en la educación, en la salud, en la seguridad de los ciudadanos, y eso es lo que vamos a tener que recordar con amplitud a la ciudadanía en esta segunda vuelta. Ahora, se habla mucho del rol del vicepresidente en Carondelet. Hemos visto quizás en su momento el vicepresidente con más notoriedad fue el propio Lenín Moreno con su programa de asistencia social. Después hemos visto vicepresidentes que han estado ejerciendo su función pública sin mayor incidencia. Hoy, por ejemplo, tenemos un vicepresidente que desaparecido totalmente. En esta circunstancia hay mucha ciudadanía, mucho electorado que quiere conocer cuáles son las funciones que podría ejercer Andrés Arauz de llegar a ser vicepresidente de la República. En medio del plan de gobierno, ¿cuáles son las responsabilidades que se le ha encomendado a usted? Bueno, ahí sí quisiera precisar, ¿no? El rol de Lenín Moreno fue efectivamente de ser una figura pública con algunas acciones de labor social, pero fue desplegado por las Fuerzas Armadas, por secretarías técnicas del Estado, y luego de Moreno tuvimos a un vicepresidente muy activo, como fue Jorge Glass. Jorge Glass estuvo muy activo participando en el cambio de la matriz productiva, en la renovación total de nuestra infraestructura crítica para el desarrollo nacional, en la soberanía energética y en la importancia de la tecnología en los procesos productivos en el Ecuador. Así que no podemos olvidar ese capítulo de la historia. Efectivamente, luego de aquello tuvimos una serie de episodios con los que le sucedieron, que han sido muy tristes y lamentables, sin ningún protagonismo en la historia del país. Hemos tenido 5 vicepresidentes desde que salió Jorge Glass, desde que lo encarcelaron, y ahora lo que necesitamos es retomar, teniendo un equipo que gobierne el Ecuador. No se trata de una sola persona, se trata de un equipo de gobierno con experiencia, con capacidad, que no viene a aprender, que no viene a improvisar, sino que ya tiene un manejo del Estado incorporado en sus saberes, que va a poder asumir las decisiones desde el primer día, y no que simplemente por tener amigos dentro de los grupos económicos más grandes del Ecuador piensa que tiene derecho a gobernar este país. Aquí no debemos dar paso a un capricho, en este caso además heredado, simplemente por tener el control político del Ecuador, cuando lo que necesitamos es administradores públicos que le puedan sacar al Ecuador de la destrucción en la que se encuentra. Así que mi rol en la vicepresidencia será apoyar en todo lo que me pida la futura presidenta Luisa González, pero creo que tenemos la plena capacidad de asumir varios desafíos en el plano científico, tecnológico, educativo,
económico, en relaciones internacionales, entre tantos otros temas. Señor Arauz, buenos días. Un gusto escucharlo. Rocío González le saluda. Yo conozco que usted tuvo un buen manejo gubernamental durante el periodo de gobierno del señor Rafael Correa. Usted ya digamos que tiene experiencia y bagaje. En la vicepresidencia de la República también conozco que usted sabe mucho sobre el tema económico. ¿Nos puede explicar cuál será la parte económica que va a manejar su gobierno? Puesto que hay crisis en el país, la gente necesita empleo, la gente necesita nuevas plazas, la gente necesita emprendimientos, la gente necesita mucho apoyo, fundamentalmente en la parte económica. Los ecuatorianos se debaten a diario entre la crisis, el llevar el alimento a sus hogares y el no tener trabajo. ¿Cuál es la propuesta fundamental que ustedes hacen? Muy buenos días, Rocío. Efectivamente, tenemos esa experiencia en el sector público. Tuve la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, preocupándonos de educación, ciencia y tecnología, cultura, universidades. Construimos 4 universidades, desplegamos un plan para poder alcanzar con el sistema educativo a cada rincón de la patria. Dejamos también construidas centenas de nuevas unidades educativas, colegios, centros infantiles para el buen vivir, y además enrumbado el país hacia una verdadera revolución educativa para poder ser el mejor sistema educativo de América Latina. También tuve la experiencia de liderar la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en donde planteamos todos los planes para el futuro del Ecuador, en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de vialidad, en materia de soberanía energética, entre tantos otros temas. Tenemos pleno conocimiento de las necesidades de desarrollo de nuestro país. Pero además tuve responsabilidades económicas concretas, en donde volcamos los recursos públicos, especialmente el crédito, a partir del sistema financiero popular y solidario. Fuimos un actor clave en constituir, por ejemplo, el sistema cooperativo de los ecuatorianos de economía popular y solidaria. Fomentamos la inclusión económica en las compras públicas, creando los catálogos electrónicos para que las asociaciones de la economía popular y solidaria, hoy agrupadas, por ejemplo, en la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Manabí, una de las más fuertes a nivel nacional, puedan ser proveedores del Estado, y junto con la Superintendencia de Control de Poder Mercado también puedan ser proveedoras de los supermercados del Ecuador, llegando a proveer el 23% del nivel de facturación de los supermercados del país. Hicimos también un esfuerzo muy grande con relación al crédito en la banca pública. Construimos lo que se denominó la nueva arquitectura financiera, permitiendo que entonces el Banco Nacional de Fomento, el Banecuador, puedan dar crédito a bajo costo, a largo plazo, realmente en todo el país, con URIA subsidiada, con kits agrícolas subsidiados también, y facilitando la producción agrícola del Ecuador. Nosotros además protegimos la producción nacional a partir de lo que denominamos la agenda regulatoria. El presidente Correa en su momento me encargó coordinar al INEN, a Agrocalidad, al sistema ARCS, al sistema de regulación y control sanitario, y también al sistema de acreditación ecuatoriana, para poder tener producción exportable de alta calidad y poner requerimientos técnicos a los productos que venían de otras partes del mundo, compitiendo de forma desleal en contra de la producción nacional. De esa manera nosotros salvaguardamos miles de millones de dólares que se quedaron en el Ecuador y contribuyeron a preservar o a generar empleo dentro de nuestro país. Tenemos pleno conocimiento de cómo lograr aquello, y por eso estamos convencidos de que el Ecuador tiene una opción viable con la revolución ciudadana de generar empleo, de generar trabajo, de generar oportunidades de negocio, de que el circulante fluya por nuestra economía, versus alguien que simplemente busca defender sus negocios de una empresa bananera para evitar el pago de los impuestos y para seguir achicando el Estado. Ese contraste tiene que estar clarísimo en la mente de los ecuatorianos. No se trata aquí exclusivamente de temas de personalidades, de la estética, se trata de cómo vamos a desarrollar a nuestro país.
Economista, hablemos de soluciones a los nuevos problemas que se presentan en el país. A la par de la elección presidencial, el país también decidió el futuro del Yasuní y de su bloque 43. Efectivamente, la consulta ha ganado a favor de que el petróleo se quede bajo tierra, de que no se extraiga más. Eso va a representar también un hueco en el presupuesto del Estado y habrá que buscar nuevas formas de financiarlo. ¿Cuál es la propuesta ante este problema? Mire, nosotros tenemos que reconocer que hay un impacto económico, pero también tenemos que someternos a la decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Sí, aquí vivimos en un régimen democrático, el pueblo ecuatoriano ha tomado ya una decisión y ahora hay que acatarlo. ¿Qué dijeron los proponentes del sí en la consulta popular del tema del ITT? Dijeron que sí, en efecto habrá un impacto económico y que ese impacto económico tendrá que ser cubierto con una mejor recaudación tributaria, por ejemplo, con las deudas que tienen los grandes grupos económicos con el servicio de rentas internas. Entonces, si las personas que propusieron el sí en la consulta popular tienen coherencia, tienen compromiso con el país, tienen que estar conscientes que el primer paso es cobrar las deudas tributarias de los grandes grupos económicos. ¡Sorpresa! ¿Cuál es el principal deudor del SRI en el Ecuador? El grupo Noboa. Según la propia página del SRI, en el ranking de deudas debe 89 millones de dólares. Ahora la pregunta, ecuatorianos, especialmente todos quienes propusieron el sí, ¿ustedes creen que Noboa va a cobrar los impuestos a Noboa si no ha pagado en tantos años? No, seamos claros. Aquí la forma de compensar económicamente al Estado, luego de la decisión soberana, popular, democrática en la consulta popular, es elegir a unos administradores que sí van a cobrar los impuestos, y en este caso esas personas son Luisa González, Andrés Arauz, el equipo de la Revolución Ciudadana, tiene que ir a cobrar los impuestos a los grandes deudores del fisco, a los grandes deudores del SRI, incluyendo el grupo Noboa. Ecuatorianos quienes propusieron la consulta popular, aquí hay un mandato claro, la alternativa es la recaudación tributaria y solo hay un binomio que va a tener la voluntad y la decisión de cobrar esos impuestos, liderado por Luisa González. Economista, esta exigencia de la recaudación tributaria no puede ser tal vez un factor que limita que la empresa privada pueda crear nuevos puestos de trabajo. Pero estamos hablando de deudas pasadas. Lo que el Grupo Noboa debe al SRI es correspondiente a los años 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y todavía tiene un montón de otros juicios en camino porque han estado acostumbrados a la evasión tributaria. Ojo, aquí hay que distinguir claramente a los grandes evasores de esos grupos multimillonarios como el del señor Noboa y no pues al empresario honesto que se saca el aire todos los meses para poder hacer la declaración del IVA, que cada año hace un esfuerzo enorme para poder pagar sus impuestos honestamente, y son ellos, los empresarios honestos que sí tributan, los que están siendo estafados por los competidores evasores como Lazo, como Noboa, que han estado acostumbrados a no cumplirle a la patria, a poner sus empresas a nombre de compañías ficticias en el exterior, cuando supuestamente dicen que apoyan al desarrollo nacional y realmente lo que están es sacando dinero de la economía nacional. Aquí hay que tener muchísima claridad técnica al respecto de aquello, pero también diferenciar ese empresario, ese emprendedor que hace un enorme esfuerzo todos los meses y todos los años por contribuir al desarrollo pagando sus impuestos, versus estos malos empresarios, estos personas faltos de ética que evaden sus responsabilidades sociales como es el pago de impuestos. Ahora, el país tiene que cumplir obligaciones financieras precisamente en el 2024. Se habla de 9.000 millones de dólares entre pago de la deuda más intereses al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser la posición
del gobierno González Arauz frente a los acreedores externos? Y también, ¿por qué no hablar de las deudas que el Estado tiene también con sus acreedores aquí en el país? Ejemplo, el caso del IES, a quien también el Estado le debe valores fuertes y que hoy condicionan la eficiencia en el servicio de salud para los jubilados y para los afiliados. Mira, nosotros tenemos un principio, que es la vida antes que la deuda. La vida antes que la deuda. Y ese principio tiene que estar sumamente claro para todos los acreedores financieros en el exterior, los bancos de afuera, etcétera. Sepan clarito, nuestra prioridad es la vida antes que la deuda. Y nosotros vamos a privilegiar la atención en la salud pública, en volver a tener un sistema educativo de alta calidad, garantizando el acceso a la educación superior a los jóvenes, garantizando el desarrollo infantil, en contraposición a lo que está haciendo hoy el gobierno de Lazo, que está cerrando los centros de desarrollo infantil. Nosotros vamos obviamente a reabrir y devolver la dignidad a millones de niños, adolescentes que necesitan el acceso a la educación. Nosotros vamos a anteponer la seguridad de los ciudadanos antes que el pago de la deuda externa. Ahora, dicho eso, clarísimo nuestro principio, nosotros sabemos cómo gestionar financieramente lo que se llama una reestructuración de pasivos, ¿ya? Hay unas deudas efectivamente que hay que pagar dentro de los próximos años, pero asimismo hay técnicas financieras para poder reestructurar, alargar los plazos de ese endeudamiento, buscando otros socios que nos puedan dar financiamiento a más largo plazo, haciendo también transacciones de mercado para reducir la cantidad de deuda que hay que pagar, buscando también lo que se llaman los canjes de deuda por naturaleza, siguiendo la línea del presidente Gustavo Petro. Con relación a lo nacional, en el caso de las deudas que se tienen con el IES, nosotros vamos a priorizar el cobro de la deuda que tiene el sector de aporte patronal con el Seguro Social. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que los grupos económicos más poderosos del Ecuador también le deben a la Seguridad Social y no han pagado en todos estos años. El IES tiene la capacidad de ejercer la coactiva para que vayan cumpliendo sus obligaciones de esa manera. Así el IES tendrá liquidez y podrá invertir también en nuestro sistema de salud, del sistema de seguridad social. Pero por supuesto que el Estado también tiene que cubrir sus obligaciones con la seguridad social, pero hay que distinguir dos tipos de deudas, y perdón que lo precise de manera técnica. Pero una cosa es lo que se llaman las deudas por bonos del Estado, que son operaciones financieras normales que le generan alta rentabilidad a la seguridad social, y otra es las deudas acumuladas del pasado, tanto por prestación de servicios de salud a no afiliados o a personas jubiladas, como por aporte patronal del Estado, que es una cantidad muy pequeña. Entonces, hay que diferenciar entre ambas cosas, y el IES de esa manera se fortalecerá cobrando el aporte patronal, pero con algo fundamental que ya mencioné antes, con la generación de empleo, ¿sí? El IES se fortalece cuando hay más aportantes. ¿Cuándo hay más aportantes? Cuando se genera empleo digno, de calidad, que cumpla la legislación laboral, y para eso el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir su rol retomando las inspecciones laborales, incluyendo el elemento sorpresa, porque cuando la Revolución Ciudadana, el Ministerio de Trabajo hacía las inspecciones sorpresas, en los gobiernos de Moreno y Lazo quitaron el elemento sorpresa y dijeron que las inspecciones tienen que ser anticipadas. Y obvio, sorpresa pues, si es que ya avisamos con 15 días de anticipación que va a ir el Ministerio de Trabajo, no van a ir los trabajadores no afiliados, no van a ir las personas que no están registrados sus contratos, etcétera, y se permite la evasión de obligaciones laborales. Nosotros vamos a volver a defender los derechos de los trabajadores y vamos a ver cómo aumenta el salario efectivo de los ciudadanos, se genera más empleo, más aportes, se fortalece la seguridad social y mejora la salud de los ecuatorianos. Señor Arauz, casualmente yo estaba por consultarle cuál es el plan que ustedes tienen en el plano laboral para generar empleo, generar quizás plazas de emprendimiento en el país, puesto que se podría suplir así la crisis económica.
Creo que el porcentaje que bordea a los desempleados es extremadamente alto y que se ha agudizado en los últimos días. ¿Qué tienen ustedes previsto en estos 18 meses? Mira, un tema muy importante a tomar en cuenta es que además hemos tenido una tasa altísima de migración. El INEC reporta 220,000 ecuatorianos que salieron del país desde que ganó Lasso las elecciones. Y eso nos demuestra que no están apostando en el Ecuador. Ya vemos que la crisis es de tal nivel que han preferido abandonar la patria. La crisis del empleo con la crisis migratoria van de la mano y es, después de la seguridad ciudadana, el punto más grave que atraviesa el país. Sí, justamente vamos a abordar este tema, ¿no? En el tema del empleo, nosotros vamos a impulsar 3 acciones fundamentales para la generación de empleo. La primera, la obra pública. La obra pública, el Estado tiene que volver a volcar sus recursos para hacer obra, infraestructura, edificaciones, servicios públicos, equipamiento, etcétera. La vialidad hay que invertir. Tenemos un plan para intervenir en 1,000 puntos de urgente acción en materia de vialidad dentro del país. Vamos a intervenir también en infraestructura crítica en materia de seguridad para nuestra patria. Vamos a actuar con los gobiernos locales, vamos a reconocer las deudas que tiene el gobierno nacional con los gobiernos municipales y las prefecturas para que ellos también tengan recursos y puedan invertir en vialidad secundaria, en proyectos de agua potable, de riego, y de esa manera, con la obra pública, generar muchísimo empleo, tanto directa como indirectamente, cuando los proveedores obviamente hacen que ese dinero circule en la economía. Además, vamos a tener crédito en condiciones preferentes a través de tanto la banca pública como el sistema cooperativo. El Ban Ecuador recibirá recursos, la CFN recibirá recursos, las cooperativas recibirán recursos a baja tasa de interés para que puedan colocar crédito y se genere actividad productiva. De esa manera estamos apuntando a miles y miles de puestos de trabajo a partir del crédito productivo. Y tercero, fondos para emprendimiento, especialmente para mujeres emprendedoras que puedan regularizar su situación y puedan generar trabajo para ellas mismas y para la ciudadanía a partir del apoyo a sus ideas. Incluso parte de los fondos de emprendimiento serán no reembolsables, querida Rocío, es decir, vamos a apostar a las ideas de las mujeres jóvenes que quieren impulsar sus ideas de negocio, sus ideas de emprendimiento, y claro, algunas prosperarán y generarán mucho trabajo, algunas otras quizás no, pero vamos a asumir ese riesgo porque es en beneficio de la actividad económica productiva de nuestro país. Ahora, ¿de dónde...? Espérate, ¿y hay algún sustento económico que ustedes tengan para poder fomentar toda esta avalancha de créditos y de posibilidades de trabajo para los ecuatorianos? Por supuesto, 2 grandes fuentes económicas. En todo lo que tiene que ver con inversión y crédito reembolsable, es decir, lo que se va a recuperar, va a provenir de las cantidades que hoy maneja el Banco Central en reservas internacionales, cerca de 7,000 millones de dólares. Una partecita de eso, en total 2.500 millones de dólares, pero en la parte crediticia 500 millones de dólares, será lo que vamos a volcar de urgencia para reactivar a nuestro país. Estamos hablando de que 2.500 millones de dólares es 2.5% del PIB del Ecuador. Es decir, va a ser una inyección muy importante que va a motivar a la gente a invertir. Y por otro lado, en la parte no reembolsable, la parte que implica el gasto recurrente, permanente o corriente, que es lo que decir el pago de remuneraciones, eso lo vamos a cubrir con un impuesto extraordinario al sistema bancario, que ha tenido utilidades récord, que hasta diciembre van a haber sido 2,000 millones de dólares apenas concentrado en 40 familias, una de ellas la familia del señor Lasso, van a tener que pagar lo que les corresponde, y por eso con un impuesto extraordinario a las ganancias de la banca vamos a poder financiar la parte de la condonación que estamos ofreciendo en materia de las deudas del sector agricultor, pesquero, entre otros, y también los gastos que tiene que incurrirse
para el gasto permanente o corriente de reincorporación de personal al sistema de salud, al sistema educativo, entre otros. Ahora, hablábamos de los recursos. Ha entrado en el debate en un primer momento, ahora con menos fuerza, el asunto de ver qué pasa con las reservas internacionales. Se ha cuestionado mucho el aumento progresivo de la reserva internacional, de la que el gobierno no puede tomar mano. Recordará usted que a finales del gobierno de Moreno, la Asamblea aprobó un proyecto de reforma al Código Monetario Orgánico y Financiero que hablaba de blindar la dolarización. Se cambió la estructura del Banco Central, una junta monetaria que cuida el dinero y no permite que se use en lo que corresponde, como sí pasaba, por ejemplo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Alcanza este gobierno de transición para cambiar esa dinámica de las reservas en el Banco Central? ¿Alcanza el tiempo para esto? ¿Es un objetivo también del gobierno de ustedes o seguirá esta política fiscal de esta manera? Mira, nosotros tenemos una serie de otros instrumentos y herramientas para poder efectivamente volcar los recursos de la Reserva Internacional a la inversión en el Ecuador, a la generación de empleo, a la generación de oportunidades productivas. No vamos a invertir todo, obviamente, sino una pequeña parte, como lo ha dicho Luisa González, 2.500 millones de dólares, que es lo necesario para sacar al Ecuador de este bache enorme en el que se encuentra, invirtiendo en seguridad, invirtiendo en crédito productivo, invirtiendo en vialidad, invirtiendo en crédito para el sistema cooperativo nacional y reducir las tasas de interés. Todo eso es parte de nuestro programa y paquete económico que va a poder tener un impacto sustancial en la economía nacional, va a generar mayor recaudación tributaria, va a generar fomento a las exportaciones, va a generar protección a la industria nacional, lo que a su vez va a ir fortaleciendo nuevamente la Reserva Internacional. Así que nosotros tenemos esto parametrizado y calculado de forma técnica, no tenemos ninguna preocupación. Es una intención nuestra, sí, volver a tener un banco central de los ecuatorianos, no de los banqueros. Es falso ese nombre que le pusieron a esa ley en la época de Moreno, es un engaño, porque la dolarización está blindada y estará blindada, se mantendrá la dolarización tal cual como funciona ahora, pero tendrá además el beneficio de generar crédito productivo, de generar desarrollo, de generar empleo en nuestro país y no en el exterior. Ahora, los jóvenes que están en su gran mayoría representando ese porcentaje de indecisión, no exigen solamente que se resuelvan los problemas de seguridad en el país, sino que también se resuelvan sus inconformidades en materia de educación secundaria y de tercer nivel principalmente. ¿Cuál es la propuesta específica del binomio González-Arauz para mejorar el problema de la educación en el país? Que como antecedente quiero situarle algo. Hace años atrás se cambió la dinámica de cómo se graduaba un bachiller en el país. Antes se optaba por la diversificación del bachillerato, tenías el técnico productivo, tenías el de especialización, pero luego se cambió al bachillerato general unificado, que logró, por ejemplo, conducir a todos los estudiantes de los colegios del país a que solo puedan ingresar a la universidad. Eso, por ejemplo, multiplicó la demanda de estudiantes que querían un cupo para estudiar. Hay quienes accedieron a la carrera que querían, otros que tuvieron que optar por otra carrera por no quedarse sin estudiar. Y lo que se provocó inmediatamente es que se infle el número de estudiantes en las aulas y a la par que se infle también el número de profesionales en el país. Hoy tenemos una altísima oferta de profesionales, ingenieros civiles, economistas, enfermeras, médicos incluso, que están desempleados en el país. Hay una excesiva oferta de profesionales y hay una escasa demanda de puestos de trabajo. ¿Cómo lograr indexar toda esta oferta de profesionales para que se inserten en el campo laboral? ¿Puede conseguirse eso en un año, 6 meses de gobierno? ¿O pueden darse al menos primeros pasos para que la gente entienda que la continuidad de un gobierno de González-Arauz va a garantizar que tendrán trabajo? Bueno, ahí hay unas como 3 o 4 preguntas en paquete, pero vamos por partes. Nosotros vamos a generar empleo para los jóvenes. Hemos propuesto al país el programa Mi Primer Empleo, que
que en la primera experiencia laboral, el Estado contribuirá a pagar la mitad de la remuneración del salario del primer empleo de los jóvenes. Esto es importante porque va a incentivar que el sector privado, que las empresas privadas contraten a personal joven, a jóvenes de nuestra patria, recién graduados, sea como bachilleres, sea como técnicos o tecnólogos, o sea como licenciados o tengan una profesión. Pero si es la primera experiencia, el Estado pagará la mitad de esa remuneración y es el mejor incentivo para que las empresas decidan incorporar a talento joven. Luego de ese primer año, de ese primer periodo de experiencia, ya la empresa seguramente se quedará con ese talento porque ha invertido también en su capacitación, en su adaptación a la dinámica empresarial. Esto es muy importante. Nuestra meta en este corto periodo de tiempo, efectivamente, será de incorporar 50,000 jóvenes a partir de la modalidad de copago en empresas privadas, pero con apoyo del Estado. Esto lo hemos propuesto ya, es una propuesta en firme de Binomio González y Andrés Arauz, y vamos a hacerlo con firmeza desde el primer día. Esto para poder abordar la problemática de falta de trabajo en los jóvenes. Una segunda parte de la pregunta abordaba sobre la inmensa demanda de los servicios de educación superior, la gran cantidad de profesionales y el problema que tenemos en que no hay la capacidad de la economía nacional de generar esas necesidades de contratarlos. Y por supuesto, ahí hay mucho que hacer y se vincula con lo que me preguntaba Rocío. ¿Cómo vamos a generar empleo en el Ecuador? E insisto, inversión pública, crédito productivo en condiciones flexibles y fondos para emprendedores. Pero esto tiene que tener una masividad que trascienda el año y medio que tendremos que administrar el Ecuador hacia un programa de largo plazo de 5 años por lo menos, en donde la generación de empleo y de trabajo sea un objetivo de política de Estado. Nuestro país tiene las necesidades, nuestro país tiene las capacidades, nuestro país tiene los recursos, pero necesitamos un cambio de visión en donde no se gobierne para los intereses de pocos grupos económicos que están acostumbrados a atender de pequeños nichos de mercado, y necesitamos un proyecto político que atienda a la masividad, a la totalidad de la población ecuatoriana. Y la tercera parte de la pregunta se refería al sistema educativo y lo que ofrecemos a los jóvenes ecuatorianos. Yo quiero siempre comenzar por la importancia del desarrollo infantil. Aquí es indispensable impulsar la educación inicial, por favor. Nadie va a hablar de esto en las otras candidaturas. ¿Por qué? Porque no están pensando en las siguientes generaciones, solo se enfocan en el interés de corto plazo. Pero a nosotros nos interesa desarrollar al Ecuador y para eso hay que invertir en nuestra niñez, en los niños más chiquitos, en el desarrollo infantil, en la estimulación temprana, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de sus cerebritos, para que luego en el futuro puedan ser ciudadanos prósperos. Entonces vamos a retomar la política de desarrollo infantil, contratando, y mira, ahí tenemos un déficit de cerca de 20,000 parvularias, hay que entrenarlas, dejarlas entrenadas, hay que construir nuevos centros infantiles, hay que regularizar el sistema para que sean atendidos con calidad y calidez, con estándares, y que puedan formar parte del proceso educativo en general. Luego vamos a rehabilitar 87 unidades educativas del Milenio, recontratar a docentes despedidos, a los psicólogos despedidos, para que puedan atender los problemas de la comunidad, reducir la violencia, y también vamos a volver al escalafón docente. 80,000 maestros que aplicaron en este año al Quiero Ser Maestro número 8. Vamos a volver a darles dignidad y aspiración de poder tener una carrera como docente, una carrera del magisterio. Y finalmente, en el tema de la educación superior, vamos a volver a la democratización de la educación superior, garantizando la gratuidad y devolviendo el presupuesto a las universidades públicas del Ecuador, que se estima en $240 millones de recortes que ha habido en estos últimos 5 años. Vamos a devolver ese presupuesto para que haya mucho más cupos, incluyendo en las carreras donde hay alta demanda, como son ingeniería, arquitectura, medicina y anexas,
y de esa manera pueda haber mayor acceso a la universidad, que es una aspiración justa y legítima que tiene la juventud ecuatoriana. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho y ahora lo volveremos a hacer con muchísima más contundencia, creando mecanismos de contingencia para lo que ocurrió en estos últimos años con cientos de miles de jóvenes sin acceso a la educación, creando el Instituto Superior Tecnológico Virtual Público del Ecuador, para que la educación virtual también pueda ser gratuita y pueda haber un gran acceso a la educación superior de esa manera, y con un plan de becas, inclusive complementados con crédito educativo, para que puedan también estudiar en universidades particulares y de esa manera suplir la necesidad de nuestra juventud de acceder a la educación. Tenemos claridad en nuestra propuesta, aspiramos que sea acogida por la ciudadanía y no con meros discursos demagógicos de alguien que jamás ha contribuido al desarrollo nacional como lo representa la otra candidatura. Nosotros sí sabemos cómo se hace esto, tenemos la experiencia, fuimos los encargados de la revolución educativa de nuestro país y queremos volver a poner a disposición del pueblo ecuatoriano un programa con certidumbres, con claridad, con manejo técnico de cómo se puede hacer esto en el corto plazo y de forma inmediata. 53 minutos de la mañana. Agradecerle por la deferencia de compartir con nosotros sus propuestas de campaña, economista Andrés Arauz. Un gusto y esperamos, por qué no, tener la oportunidad de conversar más adelante en el desarrollo de esta campaña electoral. Me gustaría decirle, don Andrés, que sus propuestas creo que hoy día han sido muy bien explicadas. La gente necesita trabajo, la gente necesita apoyo económico e incentivos y yo creo que hoy día las pudimos escuchar de una buena manera. Gracias. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo a Manabí, también por siempre agradecidos por ese inmenso apoyo que tenemos en esa bella provincia, que además es también nuestra tierra. Un abrazo. 8:54 minutos.